Bienvenidos a la última entrevista de la tercera temporada. De hecho, este escenario me causa mucha nostalgia porque este escenario fue el de la primera temporada. Y dije, bueno, vamos con el mismo escenario para la nostalgia, ¿no? Hoy nos acompaña Irving Torres, pintor, también que dibuja, incluso he visto que trabajas con modelaje, ¿no? Sí, escultura. Escultura, todo eso, muy Algo de bien. música también. Eso es todo, multitalentos, ¿no? Pues algo ahí de eso. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Muy bien, Irving, si gustas presentarte. Sí, pues Irving Torres Fierro, originario de Jiménez, Chihuahua. Desde pequeño me gustaba el arte. Yo creo que vamos a dar más detalles de eso en un momento. Pero pues muy contento de estar aquí. Claro que sí, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Sí. Muy bien, Irving, platícame más o menos cuándo empezaste o cómo fue este trayecto. Yo recuerdo de mi infancia que mi madre, pues éramos de bajos recursos. Claro. Entonces, como no tenía mucho dinero, mi mamá nos daba plastilina. Plastilina. Plastilina, sí, de esas de colores, de esa escolar. Y mi hermano y yo jugábamos con la plastilina, hacíamos monitos de plastilina, ciudaditas así de plastilina y ahí jugábamos. Posteriormente avanzábamos los dos y hacíamos así como concursos de hacer naves espaciales y así. Así fue como comenzó yo creo que mi primer contacto con el arte. Puedo preguntar así, rápido, en el tema de la plastilina, porque Sí. yo creo que todo niño en este planeta, o mismo la mayoría jugamos con plastilina, pero yo la verdad era de esos niños que agarraba plastilinas, mezclaba los colores y hacía una mezcla muy extraña nada más para aventarla. Sí. Más o menos, ¿cómo se maniobraba la plastilina? ¿Cómo sabías cómo maniobrarla? Porque yo veía a los niños de la primaria incluso, a veces que hacían lo que tú decías, y... ¿Cómo fuiste agarrando la técnica empezando con la plastilina? Pues yo creo que siempre tuve la habilidad, porque yo nunca batallé. Recuerdo que desde chiquito hacía mis combinaciones de colores muy bien, o sea, desde bien chiquito, o sea, siendo que yo ya en segundo de primaria, yo ya dibujaba muy bien. Entonces, primero fue la plastilina, entonces imagínate, yo creo que en preescolar yo ya andaba ahí haciendo mis mezclas de colores con la plastilina. Okay. Entonces se me vino muy nato lo del color en ese aspecto de mezclas de colores, principios de colores y todo eso. Y de hecho recuerdo que cuando estaba más grandecillo, digamos como en tercero de primaria, mi mamá intentó meterme a unas clases de arte. Y recuerdo que habían puros niños y yo me aburría tremendo. Yo ya sabía todo lo que ellos sabían, entonces me aburría. Por eso dices, lo intentó. Sí, lo intentó porque ya sí, porque no duré, creo que nada más fue un día lo que duré ahí. Un día. Sí. ¿Puedo preguntar qué dibujabas? Cuando dijiste que en segundo de primaria ya dibujabas bien. Sí. ¿Qué dibujabas más o menos? Recuerdo que en segundo, esto me queda bien claro porque pues, no sé, me marcó mucho de pequeño eso de que una vez nos encargó, no me acuerdo qué nos encargó la maestra, pero yo me puse a dibujar un oso, no sé cuál era la asignatura. Okay, y ya llegué a la clase y todos, qué padre oso, y todos, no, que lo calcó. Y yo sentí bien feo, sí. Porque yo había jugado con ese oso, quién sabe cuántas horas le había aplicado, y pues era un niño de segundo, y que te digan, no, pues que lo calcó. Entonces, sí, como que ahí, sí me pegó poquito. Yo creo por eso se me quedó ese recuerdo. Pero, por ejemplo, también ya más grande, me acuerdo, mi hermana me lleva como 5 años. Okay. Y yo le ayudaba a hacer sus dibujos de secundaria. Okay. Entonces, yo estaba en primaria. Entonces, desde pequeño me gustó. Sí. Más o menos, bueno, así una pregunta así curiosa. Cuando ibas creciendo, ¿qué te inspiraba o qué decías? O sea, ¿qué visión tenías para decir, voy a dibujar esto? Ese primer momento, ¿no? Sí, ese primer momento que dices, caray, acabo de ver esto, quiero plasmarlo. Como mi contacto con el arte fue así muy natural, que no siempre es así, me ha tocado amigos que es muy diferente, pero fue así como desde la niñez muy natural. Lo que yo creo que me marcó mucho fue la influencia tuve un padrastro. Y recuerdo que él sabía que me gustaba el arte y que a mi hermano le gustaba la historia.
y nos llevó unos cómics. Y a mi hermano me acuerdo muy bien que le regaló un cómic de Alejandro Magno. Y mi hermano fascinado. Y a mí me regaló un cómic de Leonardo da Vinci, ¿no? Y yo encantado, pero yo agarraba los dos porque veía los dibujos de los dos. Pero yo creo que ese fue mi primer contacto con un artista real, o sea, de antaño. O sea, porque en ese momento yo era un niño y no sabía qué más había, yo puros caricaturas y que en ese tiempo los Caballeros del Zodiaco y todo ese tipo de cosas. Los Caballeros del Zodiaco, esos son los dibujos. Ándale, pues yo hacía dibujitos de esos, pero el primer contacto a decir de que, caray, o sea, hay algo más, fue cuando tuve ese contacto con Leonardo da Vinci. Y pues muy fascinante su historia porque no nada más era artista. No, era incluso hasta científico era. Sí, sí. Hizo los planos del helicóptero en una época en donde no podían hacer un helicóptero. Y claro que lo tachaban de loco. Sí, sí. Sí, un talento de esos que tú dices, ¿de dónde salen? Exacto. Pero bueno, platícame algo. Bueno. ¿Qué sentimiento tienes cuando estás ahí? Cuando estoy... Porque, claro, está el sentimiento, ¿cómo se dice? De antes y después. Okay. Pero al momento de estar haciéndolo. ¿Qué es lo que invade? Yo digo que, como tú dices, por ejemplo, el sentimiento previo es muy de planear. De esto quiero lograr, esto voy a lograr. Y el posterior es la realización y la corrección. Pero el momento intermedio puede variar. Puede que sea un proceso muy técnico. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy pintando, porque he pintado en vivo y con audiencia. ¿En serio? Sí, entonces... Porque me he dado cuenta, chequé tu canal de YouTube, en donde haces directos. Sí. Pero en audiencia. Con audiencia, porque he hecho varias exposiciones aquí en Chihuahua. Okay. Y en algunas de ellas he hecho pintar modelo en vivo. Entonces, sí. Entonces, te digo por eso que varía. Pero, y por ejemplo, he hecho demostraciones que, por ejemplo, hay varias personas y ahí estoy dando indicaciones, haz esto. Entonces, por eso varía un poco. Cuando estás explicando algo, no te puedes perder en lo que estás haciendo. Pero cuando, por ejemplo, estoy haciendo una obra más pensada, generalmente pongo música clásica o pongo un podcast, algo así. Y ya a veces estoy ahí visualizando cosas y en ese momento que estás escuchando un podcast, claro, se te prende un foquillo para una idea para proyectos posteriores, pero muchas veces hay momentos donde ni siquiera estoy escuchando música ni nada y como que estoy así como en un momento, yo le llamo que es un momento en el tiempo sin tiempo. ¿Por qué? Porque estás tan inmerso en la obra que no te percatas ni de dónde estás, ni de quién eres, ni de qué estás haciendo, simplemente estás ahí en ese momento viviéndolo, haciendo los trazos como un escape, digamos, espiritual. Por decirlo así, como casi una meditación. Como una meditación, ok. Sí. Yo siempre pregunto cuáles son los objetivos, más o menos. Sí. Obviamente, cuando somos artistas, depende de la obra o depende de lo que estamos haciendo, tenemos un objetivo. Sí, claro. Viéndolo desde los diferentes puntos de las obras que tienes, ¿cuáles son los objetivos, digamos el más recurrente cuando estás haciendo algo? ¿Cuál es el objetivo que dices, estoy haciendo esto, mi objetivo es tal? Sí, y se me hace muy buen punto. Mira, yo por ejemplo marco varios objetivos y diferentes en cada obra y diferentes dependiendo de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, muchas personas no saben que para ser bueno en lo que haces tienes que pintar para aprender. ¿A qué me refiero con eso? Sobre la marcha. Ajá, ¿a qué me refiero con eso? Muchas personas piensan que, no, está planeando la gran obra de su vida, no. Hay veces que, por ejemplo, hago un ejercicio. Voy a, digamos, agarrar un pincel y voy a pintar con un pincel. Tal cual. Tal cual. El objetivo es hacer más con menos. Okay. Otro objetivo que hago, en esta sesión nada más me voy a dar 30 minutos. O como paletas limitadas. Okay. A veces contra el reloj, a veces con un pincel, a veces paletas limitadas. O sea, el objetivo es como un deportista que hace varios, no sé si es la palabra para drill,
Un drill es como un ejercicio repetitivo. Ah, claro. Así como los boxeadores que hacen combinaciones Sí. repetitivamente. Claro. Entonces, más o menos eso es lo que yo hago con ejercicios de pintura. O sea, por ejemplo, Okay. a veces me pongo la limitante de tiempo, a veces la limitante de un pincel, a veces digo, ok, en esta voy a trabajar pincelada, pum, Pincelada. pura pincelada. En este ejercicio voy a trabajar el parecido y a veces no sale nada bien, ¿eh? A veces no sale nada bien y hay veces que tienes días malos. Explícame más o menos qué es eso del parecido. El parecido... No tengo ni idea del mundo de la Cuando pintura. estás trabajando con un retrato, es muy difícil, lo más difícil es adquirir un parecido. Lo más difícil de la pintura es un retrato, te voy a explicar por qué. Si yo te digo que le agregamos unos 5 milímetros a mi nariz, ya voy a verme muy diferente. Okay. ¿Me explico? Entonces es muy diferente que si a un árbol te equivocas 10 milímetros, pues nada más la rama cae un poco más y no pasa nada. Entonces, por eso es muy diferente el retrato y el parecido es difícil de adquirir por el hecho de que la cara es muy compleja. No es una forma como un cilindro simple, es son varios planos que tienes que tú ir pensando y estudiando. Claro. Entonces, una pincelada te puede dar un cambio de plano y si no lo haces bien, pues no se logra bien el efecto. Entonces, es la magia de traducir 3 dimensiones a 2 dimensiones. 3 dimensiones a 2 dimensiones. Y si te pones a pensar, la cámara lo logró en cientos de años. Hoy agarras una cámara y tomas una foto y ya está. Ahí está el parecido. ¿Verdad? Okay. Pero a esa cámara que tú agarraste no le tomó ese segundo. Le tomó muchos años llegar a una cámara a ese momento. Claro. O sea, si nos vamos desde el Renacimiento con la cámara oscura, sí. Que ni siquiera podías capturar la imagen, o sea, calcaban una imagen ahí como tipo de herramienta, lo usaban. Entonces, sí. Yo creo que es importante que sepan las personas lo complejo que es hacer un retrato. Yo, por ejemplo, uso muchísimas técnicas. Por ejemplo, Loomis, Riley, Barge, que son diferentes técnicas constructivas y de muchas de medida precisa o de medida relativa. O sea, es un mundo muy, muy grande que se puede explorar ahí. Okay. Entonces, el parecido se logra... Fíjate que algo que le aconsejo a las personas que están muy metidas en el retrato, que estudien caricaturización. Caricaturización. Sí, sí. No, hombre, hay caricaturistas que en segundos te hacen un parecido, ¡pum! Okay. Y es increíble, o sea, créeme que yo tengo tanta envidia cuando los veo hacer, porque no, hombre, yo estoy ahí sufriendo y ellos en un ratito, pum, 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 pum. Y son dibujos muy simples, pero ahí al punto. Vámonos por ahí. Quiero preguntar, artistas que te han inspirado, que tú dices, ok, me baso en él, o como tú dices, a los que les tienes envidia, ¿no? Sí. Porque de hecho hasta decimos que nuestros más grandes ídolos son a los que más envidiamos. Y qué bueno que tomas ese tema. Te voy a decir por qué. Porque estás en lo correcto, pero incorrecto. A ver. Te voy a explicar por qué. Porque creo que aquí en Chihuahua y en muchos lugares he visto y se ve mucho eso de la envidia. Okay. Pero yo creo que en lugar de tener envidia, transformarla a admiración. Okay. Son dos cosas muy diferentes. Claro. Entonces, obviamente cuando yo veo un pintor y te quiere llegar el ego y dices, ay, es bien bueno este tipo, y luego digo, ok, es bien bueno, o sea, ¿qué puedo aprender de él? Okay. Me explico, porque muchas veces la envidia de que puede subirte tanto el ego que ni siquiera le preguntes una pregunta con humildad. Entonces puede perderse, en lugar de convertirse en un rival, se puede convertir en un colega. Okay. O en un maestro. Y hasta hay personas que saben mucho menos que yo y me han traído muchas lecciones, no solamente en el arte, ¿verdad? Pero hablando de arte, muchas lecciones de arte. Y yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que son escultores y cuando les gusta también la pintura, obviamente, claro. Y les pido mi opinión. Oye, ¿cómo se te hace esta imagen? Oye, en lugar de andar con celo, fíjate cómo alguien puede contribuir. Okay. Yéndonos históricamente, a mí me encanta todo lo que es el realismo, que se refiere a la figuración, o sea, se refiere a lo que es
visible, físico, plasmarlo en 2 dimensiones. Eso es lo que me apasiona a mí. Y si nos vamos históricamente, empezando con el Renacimiento, es cuando a mí me empezó a gustar más con Da Vinci, que se le llama Alto Renacimiento. Pero de ahí viene el barroco. Para mí el barroco es la cúspide del realismo, que, wow, o sea, el barroco, hay muchos artistas en los que pueden influenciar en ti. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si nos vamos desde el Renacimiento, está Da Vinci, los clásicos del Renacimiento, que siempre Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, claro. Pero muy pocos saben de Tiziano. Okay. Tiziano, soy de ellos que no sabe quién es. Tiziano es él era el pintor, porque los 3 anteriores eran dibujantes que pintaban, pero Tiziano, a él no le gustaba dibujar, él agarraba un pincel y pintaba. Y la crítica que le hizo Miguel Ángel a Tiziano: eres muy bueno, pero no sabes dibujar. No sabes dibujar. Viene desde ese entonces esa guerra que le llamaban antes, en esos tiempos, el colorito versus el diseño. Diseño se refiere a dibujo, colorito se refiere a la mancha, a la pintura. Okay. Entonces, y hasta la fecha, si te fijas, el hiperrealismo, que más bien muchas veces lo confundimos como en el fotorrealismo, que más bien es al que me refiero, okay. De que quede todo como una fotografía. Y está bien, es admirable. O sea, esos artistas les meten muchísimas horas a su trabajo, okay. Y es admirable. Pero no vemos como una cámara, tenemos 2 ojos, no uno. Entonces a mi criterio, por eso yo prefiero la pincelada suelta y otros tipos de efectos. Okay. O sea que, como crítica constructiva, es lo que no me gusta del fotorrealismo. Entonces, yo soy más del colorito que del diseño. Sí, que no se vea al 100% realista. Okay. Más bien, sigue siendo realista, pero no se ve. Es que mira, la línea es una construcción de nuestra imaginación. Si tú me ves, no hay líneas. Okay. Son volúmenes. Okay. Entonces el que va con el diseño dibuja líneas para representar el mundo tridimensional. El que usa el colorito se fija en la luz, se fija en los planos, se fija en la mancha. Okay. Entonces de ahí viene toda esa discusión. Y está interesante, o sea, puedes apreciar ambos mundos. ¿Sigue habiendo guerra de pura casualidad? Sí, pero no es, es como te digo, por ejemplo, yo hay artistas que no comparto sus ideas, pero admiro. Okay. Como te digo, o sea, yo por ejemplo, yo te puedo pintar un retrato, si me va bien, okay. Hasta en media hora. Hasta en media hora. Sí lo he logrado. Y bien logrado con parecido y todo, sí lo he logrado. Obviamente no es una carrera. Pero, ¿por qué me gusta eso? Porque si tú puedes hacer algo rápido, imagínate cuando tienes tiempo de planearlo. Entonces, okay. Para mí fue muy importante desarrollar esa habilidad de pintar rápido y con pinceladas decisivas. Y posteriormente he cambiado un poquito mi manera de trabajar, pero manejo varias técnicas, como te digo, por ejemplo, técnicas venecianas, por ejemplo, Caravaggio, conozco muy bien. Hay, por cierto, un anuncio, hay un canal no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero se apellida Borrero. No, hombre, este hombre tiene un conocimiento de técnicas del Renacimiento, del barroco. Cuando terminamos la entrevista me pasas claro que sí. El canal, claro que lo sí. Voy a poner aquí para que lo busquen. Perfecto. Muy bien. De pura casualidad, ¿no recuerdas la primera pintura, la primera obra? Sé que suena un poco irnos por lo económico. La verdad, yo nunca he visto el arte como un medio simplemente económico. Pero ya lo he dicho en algunas otras entrevistas, incluso videos, que hay muchas personas que dicen que del arte no se vive o que no es, o sea, que no paga. Sí. Y yo me acuerdo que de hecho el primer entrevistado que vino aquí era un pintor que fue el primero que cobraba por el trabajo. Fue el tercero de todos y es el primero que vivía de eso. Sí. Y yo le pregunté, pues que más o menos cómo lo hacía, pero a ti te quiero preguntar si recuerdas cuál fue la primera obra que alguien pagó por ella y cómo te sentiste por eso. Esa es buena pregunta, ¿eh? La primera obra que alguien... Fíjate que es compleja esa pregunta. Ok. Porque si nos vamos a la primera, yo me acuerdo que hacía dibujitos de los Caballeros del Zodiaco.
Entonces, ahí como pequeña anécdota, yo me acuerdo que a mis amigos les hacía dibujos de Caballero del Zodiaco y se los vendía, pero mi negocio era doble porque decía, ¿quieres original o copia? Entonces, lo que hacía el dibujo y le sacaba copias a mi mismo dibujo. Entonces, si alguien quería un original, le vendía un original de mi mano. Si alguien quería una copia, y obviamente eran dos precios, pero alguien salió más listo que yo, me compró uno y le sacó copias, entonces ya nadie me compraba. La piratería. Sí, sí. Híjole. Entonces, pero es parte, o sea, desde chico aprendes ese tipo de cosas. Ya yéndonos a después, la verdad no tengo idea, pero te voy a ser bien sincero. Ok. Yo soy la peor persona a la que le puedes preguntar de cómo vender arte. Porque yo no me he centrado en eso, la verdad yo soy muy malo para vender. Pero si hay dinero en el arte. A lo que me refiero es, yo no estoy buscando, como tengo mi trabajo de día, soy maestro de inglés, Ok. con eso sufrago todos mis gastos. Pero mi enfoque siempre ha sido ser bueno, en lo que lograr ese punto donde yo diga, wow, y creo que ya estoy en ese momento. Ok. Pregunta, ¿cuántos años tienes? 40 años. 40 años, sí. No me lo vas a creer, te veía de 35. Sí, siempre me dicen. Y fíjate, por el hecho de que te digo que yo vengo de familia humilde, el problema ha sido eso. Yo, por ejemplo, a personas, a jóvenes, yo les digo, oye, es que tú tienes el mundo para comértelo ahorita. Y a muchas personas les he tratado de ayudar y enseñar y guiar para que se ahorren todo lo que yo batallé. Cuando yo estaba, pues yo creo de tu edad, no había YouTube. ¿Qué edad tienes tú? 20. Sí, no había YouTube. O sea, si había, estaba bien obsoleto todavía, ¿no? No había YouTube No en había. ese tiempo. Empezó en 2005. Ajá, entonces no había YouTube, Facebook apenas ahí andaba. Entonces, todo lo que yo aprendí, no, vieras mis libros, tengo infinidad de libros. Ok. Y te puedo decir, no Síguele, pasa nada, síguele, no hay problema. te puedo decir que ahora con la nueva era de YouTube y todo eso, todavía todo lo que sabía he aprendido mucho más, porque hay muchos canales, hay muchas ayudas para el artista de hoy. Yo no estudié la carrera de artes, pero pues como siempre investigando, estudiando anatomía, perspectiva, todo, o sea, es mucho lo que tienes que estudiar. Entonces yo cuando me topo con personas, trato de guiarlas para que no batallen lo que yo batallé. Ok. Entonces, quiero hacerte una pregunta. A ver cómo te la tomas. No, échale. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Soy libro abierto. Ok. La mayoría de mis entrevistados, ¿no? Que son más o menos de mi generación, Sí. si no es que 5 o 6 años mayores que yo, los que nacimos pues ya con el internet apenas entrando, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se siente tú, por ejemplo, que creciste en una época en donde tenías que aprender yendo a la biblioteca, tomando clases o simplemente, ¿cómo se dice? Como llanero solitario, ¿no? Que de repente llega el internet así a tu vida, ¿no? Al sistema de ahora. Y obviamente tú ya tenías una carrera, ¿no? Digamos, YouTube estuvo en el 2005, empezó en 2005, si mal no recuerdo. Tú ya debías tener como unos 25 años, sí, más claro, o menos. Sí, ok, 25 años, llega internet, o llegan los tutoriales, o las páginas web, ¿no? Que las páginas web, pues ya casi nadie. Ya, sí, exacto. Sí, o sea, tengo una página web, a nadie le importa. Pero que llegan las páginas web, que llegan MySpace, por ejemplo, cuando estaba súper de moda. Sí. ¿Cómo se siente tener, porque tú pasaste, ¿cómo se dice? Ese portal, ¿no? Sí. De la vieja escuela a la tecnología de ahora. Si te refieres dentro del arte o en general. Vamos a enfocarnos dentro del arte. Okay. ¿Cómo te influyó? Fíjate que al principio yo no me enfocaba mucho en eso porque estaba bien metido en el arte. Entonces, en ese momento había todo el contenido que yo quería estaba en libros. Libros. Ajá. No había todavía tutoriales.
Para serte sincero, los tutoriales que llegaron a ver posteriormente no fueron inmediatamente que salió YouTube, porque YouTube era más bien una plataforma para compartir videos, más casual. Sí. Y fue transformándose. Y poco a poco, y ya después aparecieron esas personas con muy buen contenido, pero cuando empezó eso yo tenía ya como 30 años. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, Claro. para cuando ya había eso. Entonces, yo ya tenía todo esto muy estudiado, pero cuando llegaron muchas personas con distintos enfoques, uno de ellos es otro anuncio, Proco. Okay. Cuando llegaron personas como ellos a meter contenido, yo estaba deleitado. Okay. Deleitado de que existieran y anonadado de que muchas personas ni siquiera conocían ese canal, y con todo el que me topaba, oye Proco, y así. Y siempre trato de, cuando tengo amigos, colegas, artistas, mira, aquí aquí puedes aprender esto, aquí puedes aprender lo otro. Entonces fue algo muy paulatino para mí, porque yo, como te digo, estaba bien metido en el arte, no me enfocaba. Yo era trabajar y arte. Y obviamente, pues, siempre te das tus tiempos de esparcimiento, pero era mi enfoque. ¿Sigue siendo tu enfoque ahorita? Sí, sigue siendo mi enfoque. Obviamente también tengo mi vida social y todo, ¿verdad? Pero ahora te puedo decir que cuando yo estaba chavo, yo batallaba mucho era muy tímido. O sea, ya no tengo alguien que le diga, que el bien tímido, pues no. Pero era muy tímido. Entonces, me daba mucho coraje, y no lo entendía en ese tiempo, porque había tanta gente que le gustaba el fútbol y tan poca gente que le gustaba el arte. Yo quería platicar con alguien de arte. Y soy de Jiménez, pueblo chico, infierno grande. Entonces, claro. Entonces siempre era el único que le gustaba dibujar, y había gente que le gustaba, pero no querían platicar conmigo de eso. ¿Me explico? O sea, okay. ¿No? O sea, vamos a jugar fútbol y ya. Entonces, ahora que pues ya ha pasado todo eso, yo siempre que encuentro con alguien platicar de arte, lo valoro, y por eso tengo muchas personas que admiro y colegas, y siempre trato de admirar cosas que yo no puedo hacer, porque tú no puedes hacer todo. Puedes ser muy buen artista, puedes ser hasta el mejor artista de México o del mundo, pero no puedes hacerlo todo. Exacto. No puedes. Como, no me acuerdo qué entrevistado me dijo, siempre hay alguien que sabe hacer algo que tú no. Sí. O que más o bien, mejor. O mejor. Sí. O mejor. Sí. Muy bien. Háblame poquito del tema de la música. De la música. Como yo, fíjate que no tuve mucho interés en la música cuando estaba pequeño, porque pues estamos en situación económica complicada, y no era así como ahora, o sea, que tienes el acceso tan fácil. En mi tiempo, cuando yo estaba pequeño, eran cassettes. Y oye, o sea, para conseguir un cassette y luego sin dinero, o sea, ¿cómo? ¿Me explico? Entonces, después, cuando yo tenía como mis 20 y tantos, empezaron a salir con que los CDs y cosas así. Y luego después siguieron los MP3s, que con, no me acuerdo cómo les llamaban, pero habían salieron muchas cosas, o sea, sí, que fueron el mini disc, sí. que habían unos dispositivos de la Mac que les metías como 1000 canciones. Ahorita eso ya es ridículo. Sí, pero en mi tiempo, por ejemplo, cuando yo ya estaba aquí en Chihuahua, todavía se usaba que tú ibas a un ciber y les dabas un disco, comprabas un disco y te pirateaban música ahí, te metían un resto de música ahí. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, ya cuando tuve la edad, me empezó a gustar la música clásica, y poco a poco me fui haciendo de discos, comprando. Me iba a segundas y encontraba, por ejemplo, concierto de Dvorak, quién sabe qué, pum. Que las 4 estaciones, pum, y así me fui haciendo. Y compraba esos típicos paquetes que venían así que con muchos CDs. Ajá. Y venía música clásica desde el barroco hasta la fecha. Entonces eso fue como a mí me empezó a gustar la música.
tomé clases de guitarra clásica como unos 8 meses. Y ya después, autodidácticamente, estudié el piano. Y como te digo, todo lo que he aprendido de música y teoría, pues libros y tutoriales. Que por ejemplo ahí está Rick Beato, teoría musical, muy bueno. Muy bien. Bueno. Y ahora pues hago pequeñas composiciones ahí, que estoy trabajando en un proyecto de música con un amigo que se llama Lester O'Neill. Saludos, excelente chelista. Sale. Sí, sí. Ok, todo artista que ha estado aquí en este canal, que he invitado, todos, les hago la misma pregunta, la misma. Claro que varían, casi todas las preguntas son diferentes, pero hay como 2 o 3 que son constantes, no las cambio. Una de ellas, está mucho no sé cómo se le llama, la etiqueta que dicen, un artista, pues un alma libre, así que hace lo que se le pega la gana. Y yo me he dado cuenta que entre artistas pues tenemos principios, ¿no? Uh-huh. Al momento de hacer arte. Uh-huh. Ya sea escritor, músico, pintor, actor, director, lo que sea. Tenemos nuestros principios. Uh-huh. Así como que, bueno, yo hago esto y luego hago esto, yo no me meto aquí, yo sí me meto acá. Sí. No sé si me puedas hablar un poco de los principios que manejas, especialmente con tantos años de carrera. Ok. Pues yo digo que uno de los principios más grandes que a mi criterio es que es posible expresarte sin ofender a nadie. Okay. Entonces, yo por ejemplo estoy en contra de hacer sentir mal a las personas. Y pues no quiero tocar temas así delicados, pero a escala personal, del día a día, yo digo que eso es lo importante, el prójimo. Ok. ¿Para qué te vas así como a política y todo eso, teniendo aquí el prójimo enfrente de ti? Ese es mi ideología de que puedes influenciar de buena manera. Puedes elegir bien tus palabras, puedes tratar bien a las personas. Entonces, en el arte, hay arte muy revolucionario. Okay. Y está bien. Pero mi enfoque es más expresión. No quiero revolucionar el mundo, no quiero voltear el mundo de cabeza, porque el mundo ya de cabeza está. Ok. Entonces, ya de cabeza estamos. Entonces, yo creo que lo que muchas personas queremos ahora es un poquito de paz, y un poquito de comprensión, y un poquito más pues vamos ahora a llevarnos bien. Porque puedes tener diferencias de opiniones, y es válido, pero pues yo digo que lo importante es saber escuchar. Y en mi obra, pues yo lo que quiero plasmar más bien son ideas en las que tú te puedas reflejar. Y por ejemplo, si yo tengo una obra, a mí no me gusta guiar tanto al espectador. ¿A qué me refiero a guiar? Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí y pinto una plancha. Okay. Sí, de esas viejitas, ¿no? O una máquina de coser viejita. Alguien puede venir, qué bien pintada está. Pero ¿qué pasa si llega alguien, híjole, igualita la de mi abuelita? Y se va a ese momento cuando estaba con su abuelita. Okay. ¿Me explico? O sea, el arte y el objeto tiene diferentes significados para toda persona. Y pues ahí podemos hablar un poquito de filósofos como Wittgenstein, que habla más o menos él decía, una de las frases de él, que el lenguaje son los límites, tu lenguaje, cómo dominas tú tu lenguaje, son los límites de tu mundo. Okay. Entonces, hablando del lenguaje, ahora, hablando del lenguaje pictórico, del lenguaje visual, también. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo puente, ¿tú qué visualizas? Una estructura imponente, fuerte. Pero en otros países, puente está en femenino. Y puede simbolizar belleza. ¿Ok? Entonces, es a lo que me refiero. O sea, las cosas pueden significar muchas cosas para muchas personas. Y es ahí donde viene la problemática de que no nos entendemos.
Y si tú quieres no entender a las personas, es muy fácil. Sí. Lo fácil es entenderlas. Entonces, para mí, eso es, por ejemplo, cuando yo expreso, no me gusta crear controversia, simplemente me gusta crear algo que tal vez te ayude o tal vez no, pero mi intención está ahí. La intención de plasmar algo que te cuestione a ti como espectador. Okay. Que tú veas una obra y digas, ah, ¿qué significará esto? Y que tú te hagas historias y que relaciones con tu vida. ¿Ok? Ok, entonces déjame ver más o menos un pequeño aspecto de la respuesta. Sí. Uno de tus objetivos y principios es que el espectador llegue a interactuar lo mejor posible con la obra. Perfecto. Es eso. Resumido perfectamente. Ok, entonces, platícame en qué momentos fueron en los que tú fuiste el espectador. Yo creo que somos espectadores todo el tiempo, toda la vida. Ok. Porque, ahí como la ves, a mi joven edad, apenas, ahí les va, chavos, para los que tienen menos de 30. Okay. Cuando yo cumplí 30, apenas me di cuenta que no sabía nada. No me asustes. Sí. No me asustes. Sí, entonces, porque todo el tiempo cuando cumples 18, que ya te quieres comer el mundo, te lo quieres comer. Y ya, yo llegando a los 30, caray, empiezas a darte cuenta que hay otras realidades. Porque es muy fácil decir, oh, sí hay muchas realidades y filosofar y todo. Pero en realidad, cuando te llega la edad y en realidad te das cuenta, porque muchas veces lo piensas, pero hay una edad donde te llega y dices, wow. O sea, no solamente lo entiendes, sino lo sientes. Fíjate, más que una entrevista me parece, o sea, me siento en una clase, ¿no? O sea, no, de verdad, porque las mejores entrevistas que he tenido son en las que más me quedo interesado. No voy a decir en cuáles no pasó eso, obviamente. Pero no, todas mis entrevistas me encantan. Pero hay un aspecto muy, muy interesante que quiero tocar. Claro que sí. Al decir que obviamente todo el tiempo somos espectadores, sí. Me pregunto un momento, porque yo creo que todos los hemos tenido, en donde literalmente uno como espectador se detiene y está consciente al 100% que está viendo algo fuera de sí mismo. Y yo creo que ahí es el despertar de todo artista. Sí. Cuando somos un espectador que sale de sí mismo para ver la obra de alguien más. Exacto, tienes una realización. Exacto. Así que un momento en tu vida, ya me platicaste lo de el cómic, pero algún otro momento en tu vida en el que te saliste de ti mismo y viste la obra de alguien más y como que de cierta manera la palabra inspiración ya la agoté mucho, pero que te dio propulsión. Fíjate que es muy buena pregunta. Y bueno, yo creo que no es un momento, sino varios. Por ejemplo, no solamente hablando del arte que practico, pero un arte que nos influencia a muchas personas son o la música o el cine. Entonces, cuando tú aprendes a ver, por ejemplo, cuando empiezas a ver esos detrás de cámaras, de cómo crearon esas películas y del mensaje que viene detrás, que por ejemplo a lo mejor ves una película y luego después aprendes un poquito más, la vida te enseña un poquito más, aprendes todo ese proceso, viene una realización y que tal vez esa película, si te gustaba un 50%, sube al 100%. Sí. Y ahí viene cuando ya la entiendes. Te sales de ti porque ya estás entendiendo la intención de la otra persona. Y ese yo creo que es el punto, la intención de las otras personas, más que el mensaje, la intención. Porque muchas veces el mensaje puede ser muy ambiguo y lo puedes interpretar de muchas maneras, pero hay que entender las intenciones, qué es lo que quiere esa persona, porque hay veces que hay películas que te ponen bien incómodo. Entonces, otra cosa, por ejemplo, yo entiendo, y es muy importante entender esto a mi criterio, que tú ves a veces que los críticos de cine son muy críticos, vaya la redundancia, pero a lo que me refiero, son tan buenos críticos que se les olvida disfrutar.
Exacto. A lo que me refiero. Muchas veces, ves una crítica y dices, ni quiero ver la película. Y después la ves por accidente o lo que sea, wow, o sea, no está tan mala. Entonces, a lo que me refiero es, hay películas que son entretenimiento y están con la intención de ser entretenimiento. Y hay películas que son obras de arte con la intención de ser obra de arte. Claro. Y no quiero aminorar muchas, por ejemplo, si te gusta Marvel, para mí es mucho así en sentido de entretenimiento, pero, Pues sí. pero envuelve mucho arte, aún así. De hecho. Aunque sea entretenimiento, envuelve mucho arte. Sí, o sea, por ejemplo, en el tema de las películas, como tú dices, por ejemplo, Marvel. Mis respetos a los fanáticos de Marvel, ¿no? Sí, igualmente. Sí, no se me vayan a ofender. Pero no porque, ¿cómo se dice? No porque Marvel saca súper grande, pues yo creo que, por ejemplo, la pizza es muy sabrosa, ¿no? Sí. Pero no se compara un corte de carne con una ensalada y un platillo, ¿no? Ajá. Pero ese es en tu mundo. Exacto. Viene un vegano y dice, ¿what? Exacto. ¡Qué asco! Exacto, así que pues esa es la interpretación de cada quien. Yo la verdad no soy muy fan de las películas de Marvel, pero hay personas que son tan fanáticas que le han sacado cosas tan valiosas a Marvel. Sí. Que yo digo, caray, ni yo las notaba. Sí, sí. Por ejemplo, muchas escenas de efectos especiales, yo sí he dicho, caray. No, envuelve muchísimo arte. Muchísimo. Y como te digo, había un violinista que se llamaba Jascha Heifetz. Así se llamaba el violinista. No, hombre, este hombre decían que no podía hacer una nota incorrecta. Entonces, sin embargo, muchos decían, qué frío. Porque era muy técnico. Qué frío es Jascha Heifetz. Era su gran crítica. Pero han habido otros violinistas que les decían, ¿crees que Jascha Heifetz es frío? Cierra los ojos y escucha. Ese violinista quiso decir que él había más en Heifetz de lo que aparentaba. Entonces, yo creo que es bien importante eso. O sea, que el problema que todos tenemos es que somos personas que creemos que somos dueños de la verdad. Y no, la verdad. Y traduciéndolo al arte, funciona igual. Exacto. Porque ya sea música, ya sea cine, ya sea pintura, ya sea escultura, tienes que ser humilde. De hecho, en tiempos de antaño, el artista no era más que un alfarero. Sí. No era más que un herrero. ¿Ok? Ya llegaron grandes artistas que cambiaron eso y decir, mira, estamos haciendo más que crear algo artesanal. Hay más de lo que tú crees en el arte. Y por ejemplo, una persona te puede decir, qué padre, pintaste esa pintura en 30 minutos. Me tocó más de 30 años llegar a esos 30 minutos. Más de 30 años. Entonces, no me digas que qué fácil. Sí, me ha costado. Pero muchas personas, por ejemplo, una amiga recientemente me mandó un mensaje porque entró así con otra amiga que es otra colega, y entró a clases y la puso a hacer un florerito bonito y le quedó muy bien para no haber practicado el arte anteriormente. Y toda emocionada, por favor, Irving, dime, ¿qué crees? Que esto, que lo otro. Obviamente yo no la voy a juzgar con los parámetros de un artista, me explico, pero la juzgué con los parámetros y ya le dije, no, esto y el otro. Pero la lección que hay no es esa, es de que yo le digo, ¿cuánto duraste haciéndola? 3 horas, y se le hicieron eternas las 3 horas porque estaba batallando. Le digo, imagínate, tú con algo tan simple, que no quiero demeritarte, pero imagínate cuando un artista está haciendo algo mucho más elaborado y tarda mucho trabajo y es físicamente te cansas, o sea, no nada más como usas el cerebro, o sea, estos pinceles para que te duren tienes que lavarlos y lavarlos bien. Claro. Entonces tienes que cuidar tus materiales, tienes que investigar dónde comprar tal cosa, constantemente andas viendo los mejores materiales, qué opciones de técnicas, cómo puedes maximizar tu tiempo y todo el proceso de pintar. O sea, puedo durarte pintando un cuadro 30 minutos, pero duro como 2 horas con todo el proceso de que
alistar esto, limpiar esto, comer, me explico, tienes que planearlo para que rendir esos 30 minutos. Entonces, yo generalmente cuando pinto, aprovecho y pinto varias horas. Ok. Y por ejemplo, bueno, así rapidísimo, ¿qué pasa? Porque tengo una curiosidad, nunca le he hecho esta pregunta, creo a nadie se la he hecho. Pero ¿qué pasa cuando estás muchas horas haciendo algo y algo sale mal? Porque lloras. No, sí, no te creas. No, porque en mi tercera entrevista a César, un saludo al pintor, dice que una vez pues se le cayó una cubeta de pintura y que hasta en la alfombra cayó y todo. Okay. Y que se hizo acá. Pero la verdad no sé por qué no he preguntado a otros artistas, pero yo creo que es importante saber qué pasa, o sea, cómo nos sentimos cuando hacemos algo y de repente todo se va al diablo. Sí. Creo que esta pregunta para mí es relativamente fácil para responder porque yo ya hice un proceso. El proceso es no enamorarte de tu arte. A ver, explícame eso. No enamorarte de tu arte significa que si tú valoras demasiado tu pintura, entonces pierdes valor como persona. Okay. Pierdes valor como estudiante. Porque cualquier cosa que tú quieras aprender, vas a equivocarte. Okay. Al principio vas a equivocarte. Yo, por ejemplo, cuando enseño, no sé, arte o lo que sea, siempre le digo a mis estudiantes, si te equivocas no hay problema. Por ejemplo, soy maestro de inglés, a mis alumnos les digo, doy clases a niños de primaria. Es bastante difícil enseñarles a los niños de que si se equivocan no pasa nada. Porque tenemos ese ya inscrito en nuestro cerebro de que un error es fatal y sufres. Entonces, el no enamorarte de tu arte viene en ese aspecto. De que, bueno, pues, o sea, ni que fuera un Miguel Ángel, oye, ¿sí me entiendes? O que no haya estado operando un ser humano. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay otro pintor muy bueno que se llama Nicolás Uribe. Tiene un canal bilingüe que recomiendo. Se llama Our Painted Lives, Nuestras Vidas Pintadas. Búsquenlo, suscríbanse. En ese canal, él habla mucho sobre el arte filosóficamente hablando. Y habla de eso. Por ejemplo, él pinta en papel, al óleo en papel, sin preparar el papel. Y eso es como que no hagas eso, amigo. Pero él dice, el hecho de hacer pintura y que ustedes estén viendo ya es un momento artístico como un performance. Ok, pero eso de no te enamores de tu arte, tengo que discrepar en algo. Sí, claro. Bueno, sí. Soy joven. Está bien, soy joven, porque yo creo firmemente que definitivamente un error es un error y tampoco se ha acabado el mundo, ¿no? Sí. No, pues llevo más como pues, casi 100 videos subidos, pues claro que me equivocaba de los mil demonios y he tenido que volver a empezar y todo. Pero yo creo que ya una vez finalizado, después de mucha preparación, yo considero, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, veo mis entrevistas, veo videos y me enamoro de ellos. Digo, la neta, este es un video que yo vería. O sea, y yo sí me enamoro de mis videos. Y estoy escribiendo unas cosas, las leo y digo, vato, me acabo de enamorar de lo que hice. Sí, claro. Yo creo que, no sé si más bien te referías que no hay que enamorarnos antes de terminarlo. Eso era. Sí. Puede ser, es una opción. Porque es lo que a mí me pasaba. Yo me enamoraba incluso antes de empezar. Claro que cuando me salía mal, pues me quería aventar por la ventana. Sí. Pero no me acuerdo, creo que fue Stephen King el que lo dijo cuando le estaban haciendo una entrevista, pues porque ha hecho tantos libros. Pero creo que le preguntaron sobre El Resplandor. Y que le preguntaron, oiga, ¿y usted qué? Más o menos qué sintió cuando lo estaba escribiendo. Y el vato dijo algo así como que no, es que definitivamente hice una historia con la que yo me asustaría. Y por eso estoy tan orgulloso. Y yo dije, pues, en mi opinión eso es enamorarse de su arte, ¿no? Y es bastante importante.
Pero sí es cierto lo que dices. Yo digo que es la dualidad, el balance. Por ejemplo, ahorita tengo una exposición que era con referente al niño interior y está ahorita en Patio Magenta, lo pueden buscar ahí en sus redes, Patio Magenta, aquí en Chihuahua. Y estoy muy orgulloso de esas obras, sí estoy muy orgulloso de esas obras, pero a lo que me refiero, no te enamores de tu arte, es de que, por ejemplo, no creo que sea mi mejor obra si llego a vivir más años. ¿Ok? Y creo que con esas obras aprendí mucho. Aprendí muchísimo. En muchas de ellas utilicé diferentes técnicas. O sea, yo estudio mucho a los grandes maestros del arte desde el 1500 hasta el 1800, 1900, que es el academicismo. Entonces, sé bastante de los procesos que utilizaban y trato de implementar ciertos procesos y ciertas cosas conforme a lo que yo tengo y a mi disposición. Porque pues, sería muy tonto tratar de imitar un proceso de alguien si no te sirve. Entonces, a lo que me refiero, no te enamores del arte, es que, por ejemplo, hay un lugar donde puedes dibujar en vivo, se llama Yoka, es un colectivo, aquí en Chihuahua también, lo pueden buscar. Okay. Y cuando hacemos una sesión de dibujo, hacemos los dibujos y se ponen los dibujos en el piso o en una mesa, donde tú quieras, y las modelos o los modelos eligen una de las obras o varias de las obras. O sea, por ejemplo, si yo hago 10 dibujos y eligen uno mío, está bien. Eso es a lo que me refiero. Tienes que aprender a despegarte, porque ese dibujo, no todo, fue un proceso de aprendizaje, pero tienes que aprender a dejarlo ir. Y por ejemplo, en el caso de vender arte, también por eso te digo, tienes que aprender a desenamorarte de él, porque puede alguien que llegue y lo compre y jamás lo vuelvas a ver. Entonces, yo creo que es más importante influenciar a las personas, como te digo, cercanas, y ya si te toca la oportunidad de ser una influencia más grande que a no todos les toca, pues qué padre. Y estaría muy padre llegar a ese nivel. Claro. Y obviamente estoy orgulloso de todo lo que hago, aunque sean errores, aunque quede... Porque yo te puedo enseñar dibujos horribles que he hecho, pero si te digo, mira, esto no se logró, pero en esto puedo decirte que aprendí tal cosa, como todos los videos en que te equivocaste en algo, esto no debo de hacer, y ya mejoras. No, y uno de ellos está ahí todavía en el canal. O sea, hay muchos de ellos que, híjole, mucho que desear ese video. Pero gracias a esos, ahí está. Gracias a esos fallidos, podríamos decir, ¿sí? Que están los que te enamoraste. Sí, definitivamente. Un punto así muy pequeño. Sí. Me llamaría mucho la atención. ¿Podría ser de sí o no? O sea, sí. Podría ser de sí o no. Pero te voy a hacer esta pregunta porque hace poco me pasó con algo que escribí. Sí, todavía no lo puedo publicar, eso que acabo de escribir, pero me pasó. Y es que es la primera vez que hago algo, ¿no? Porque yo soy escritor, pero es la primera vez que escribo algo y lloro. Okay. Lloré con lo que hice. Por mis motivos personales lo leí y dije, acabo de llorar. Sí. ¿Has llorado al finalizar una pintura al decir, yo hice esto? No. O una catarsis muy fuerte. Pero sí entiendo tu punto. Te puedes conmover mucho. Por ejemplo, yo veo películas y te voy a confesar que sí he llorado cuando veo películas. Sí, yo también. Todos. Pero, por ejemplo, en mi proceso es muy difícil que yo me conmueva tanto para que llore, pero sí entiendo que hay personas que sí lo tienen en ese momento. Más que nada, yo creo porque soy muy planeador, muy calculador. ¿Ok? Soy muy calculador en mi proceso. Como soy muy técnico, entonces ya para cuando tengo la obra finalizada, más que nada quiero que alguien la vea y me dé el punto, oye, o
sea, a mi hermano le gusta el arte también, no es artista, pero, oye, acá bien orgulloso, mira, Claro. le digo, siento hermano que ya subí de nivel con esta pintura, eso sí, que yo siento muy padre cuando siento que tuve un momento de realización, que hay un antes y un después en una obra. Ahí, wow, o sea, más que conmoverme en llanto, más siento como orgullo y alegría. Yo creo que es una conmoverse diferente. Ah, ok. ¿Okay? Sí, sí. Entonces, ¿alegría o también ha pasado la línea a la euforia? no, no hasta ese momento no. Okay. Pero te voy a decir por qué. Porque yo soy como que controlo mis emociones muy bien. Muy bien. Pero recuerda que sí. ya tengo 40 años. Sí, pero es que entonces, he conocido casos de artistas que cruzan a la línea de la euforia y cometen errores. Ah, ok. Cometen errores. Sí, sí. Porque a veces sí decimos, yo hice esto, la euforia y todo. Y la euforia pues es como la depresión, pero a la inversa, ¿no? Sí. Nos nubla y hacemos idiotes. Sí, puede suceder. Porque pues sí tenía la duda. No, y mira, hay un mundo lleno de personas y cada persona tiene una experiencia totalmente diferente a los demás. O sea, a lo mejor este marrón o rojo, hay colores que, por ejemplo, hay colores que tú ves, por ejemplo, que dices, es naranja, y otro, no, es amarillo. Porque está en ese punto donde no puedes decir si es naranja o amarillo. Sí. Entonces, para alguien va a ser naranja y para alguien va a ser amarillo. Y, por ejemplo, lo de el vestido en las redes, es el vestido azul que te lo juro, yo no lo creía. Dije, ay, qué ridículo. Hasta que estuve hablando con otra persona de mucha confianza y me dice, ¿a poco tú lo ves azul? No manches, neta, dime, o sea, ¿estás bromeando? Es azul. No, es dorado. Te lo juro. O sea, fue un momento ahí de realización también que dices, wow, la percepción. Yo siempre he dicho, no existe la objetividad. No. Por más que uses el método científico, no existe la objetividad. ¿Y cómo lidias con eso al momento de dibujar o pintar para alguien? Porque como no existe la objetividad, pues te la juegas. Sí. Y fíjate que ese es un punto muy bueno porque puede que tú logres un retrato y tú dices, está igualito, y lo llega alguien, no se parece nada. Entonces, eso puede ser un bajón moral muy tremendo para el artista, y es por eso que es bien difícil ser retratista. Porque, por ejemplo, tú la persona que ves todos los días en el espejo no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo ahorita. Nada que ver. Porque es tu percepción y tú en un espejo estás viéndote a ti en la inversa y estás viendo una persona en 2 dimensiones. Yo te estoy viendo porque un espejo tiende a aplanar las dimensiones. ¿Sí sabías eso? Ah, ok. O sea, es casi como una fotografía. Sí. O sea, no hay 3 dimensiones en un espejo. Claro. Estás viendo como si fuera una fotografía. Entonces, todo lo que las personas ven de ti no es lo que tú ves en ti. Es imposible que yo lo vea. Y fíjate, yéndonos más lejos, vete al mundo de las ideas. O sea, todavía hay más. Por eso hay tanta confusión sobre textos antiguos. Por ejemplo, todo lo que hay de historia no pasó como está escrito. Porque hubo alguien que lo interpretó. Entonces, todo lo que sabemos de historia es casi imposible que esté exactamente como se dice. Por ejemplo, Alejandro Magno mandó a escribir la historia como a él le convenía, como a él le favorecía. Y se sabe que, por ejemplo, los faraones borraban lo que hacía el anterior y ¿me explico? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la historia de México, los héroes de hoy, si hubieran perdido, fueran los villanos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para muchos Pancho Villa es un héroe, para muchos no. O sea, pregúntale a todas esas personas que si me explico, que hasta tuvieron familiares ahí envueltos. O sea, y te lo digo por un tío que yo desde chico, en mis tiempos, Pancho Villa se veía como un superhéroe. Pero a un tío le preguntabas, hey, ¿usted qué piensa de Pancho Villa, tío? No, que esto y lo otro, y empezaba a echar madres y padres, porque a él se lo iban a llevar en la revolución.
Estaba bien chiquito mi tío. Que en paz descanse, tío, que estés bien. Pero sí, o sea, ahí es como te digo, la percepción para todos es diferente. Y es por eso que es muy ambiguo valorar el arte, decir qué es bueno y qué es malo. Entonces, en lugar de buscar qué es bueno y qué es malo, mejor qué representa para mí. Y hay arte y hay música que a mí no me gusta, pero no quiere decir que a ti no te guste. Claro. Entonces, por eso siempre digo, yo no soy el dueño de la verdad. Y muy probablemente todo lo que te dije es incorrecto. Entonces, para muchas personas. Pero para mí, relativo es la palabra que está de moda. Ajá, pero para mí es mi realidad. Claro. Entonces es lo que yo vivo, mi experiencia. Okay. Durante la entrevista has dicho tantos consejos, sí. Tantos principios, pero con esta pregunta siempre cierro. Uh-huh. Y vamos a irnos con, ¿cómo se dice? La frase icónica, ¿no? Si podemos llamarlo de una manera. ¿Cuál es el consejo, el primer consejo que le darías? Yo siempre pongo esta ilustración. Alguien que le llame la atención la pintura, el dibujo o incluso cualquier arte con el que estés involucrado, pero que no sepa nada. Porque se nos hace muy fácil aconsejar a alguien que ya empezó, cosas así, pero no, digamos alguien que no sabe nada. Okay. Nada. Y que te diga, que te diga qué puedo hacer, qué debo de hacer para que me vaya bien, ¿no? Uh-huh. Pero no sabe nada. Vamos a poner ese ejemplo. Ok. Pues te va a ir bien. Es que no tienes que ser un Da Vinci. No tienes que ser alguien de... yo digo que si tú buscas eso, estás en el camino equivocado. El que logra llegar a ese momento de que llega a influenciar a tantas personas está muy padre. Pero hay muchos artistas y músicos que han sido olvidados. Entonces, disfrútalo. Disfruta lo que haces, disfruta aprender. A mí me gusta aprender muchas cosas y creo que el deleite está en aprender. Porque somos animales curiosos. Entonces, si no te sale algo, no pasa nada. Dibuja otra cosa y estudia, aprende. Lo más fácil, lo que muchas personas se equivocan es que, no, pues voy a aprender a dibujar. Es como el que quiere aprender inglés. Y siempre llegan ese bombardeo en las redes de inglés americano en 3 meses. No, hombre. A todos nos ha pasado. No, hombre. O sea, ponte a pensar, ¿cuándo has escuchado a un gringo hablar español como nativo? Jamás. Entonces no esperes lo mismo. Puedes llegar a muy, muy buen nivel de inglés. Es más, hasta puedes llegar a un nivel nativo, pero no va a pasar en 3 meses. Exacto. No va a pasar en 3 meses. Y puedes pelearte con eso y decir, ay, qué hueva aprender un lenguaje y voy a durar mucho tiempo aprendiendo. O puedes decir, oh, qué padre. Como te decía de Wittgenstein, sí, que decía de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En realidad, cuando estás aprendiendo otro lenguaje, estás aprendiendo otro mundo. Otro nuevo set de reglas. Okay. Entonces, disfrútalo. Disfruta, por ejemplo, todos creemos que nuestro país es el mejor, todos creemos que nuestro lenguaje es el mejor y no es cierto. No es cierto, México no es lo mejor. Es increíblemente un gran país con personas muy interesantes. Pero no debe de ser una competencia, siempre queremos un número, un 10, ¿me explico? Sí. Entonces mejor disfruta lo que hay del México, pero también aprende de otras culturas, aprende a ver otras cosas. Entonces disfruta el momento de aprender y no te vayas más allá de lo que estás haciendo en este momento, como cuando te digo que estoy pintando, que pierdo la noción del tiempo y de dónde estoy y nada más estoy yo haciendo mi obra, pintando, y es un deleite muy padre. Disfrútalo. El aprender se puede disfrutar. A mí me encanta aprender nuevas cosas. Te digo, pongo podcast, pongo audiolibros y cuando estoy pintando, y a veces no pongo nada, pero más que nada
Si tú haces algo y no lo disfrutas, entonces creo que estás en lo equivocado. Ok. Entonces, ese sería mi consejo. Y otro consejo que les daría, no nada más a los que están empezando, es de que comparte lo que sabes. Comparte lo que sabes, no seas celoso de lo que aprendiste. Buenísimo. Porque, por ejemplo, digamos si yo me reservo a enseñar algo de lo que sé, estoy siendo extremadamente egoísta. Y aunque yo te enseñe, digamos, a ti, y tú aprendas a pintar mejor que yo, qué mejor que decir, no hombre, ese pintor fue mi alumno. La verdad. ¿Sí me entiendes? A lo mejor yo no voy a lograr, por ejemplo, hay un pintor muy bueno que se llama John Singer Sargent. Y es uno de los mejores retratistas de la historia y de los 1800, 1900, uno de los mejores pintores, los que sabemos de pintura, o sea, estás acá. Pero nadie sabe, muy pocos saben, aunque conozcan el trabajo de Sargent, muy pocos saben que existió un Carolus Duran. Pero los que sí sabemos, no se nos olvida que Carolus Duran fue el maestro de John Singer Sargent. Y la ética de Sargent, él decía, habían varios estudiantes de Carolus Duran, y hay un relato de uno que decía que llegaba Sargent y él no buscaba originalidad. Él llegaba y se ponía a trabajar y a aprender. Y fue el mejor estudiante de Carolus. Okay. Entonces, comparte lo que sabes y lo que logres es suficiente. ¿Ok? Muy bien. Suficiente. Muy bien. Bueno, Irving, fíjate que acabas de cerrar la tercera temporada de entrevistas aquí en Doctor Artista. Muy bien. Ya van, pues ya en las tres temporadas se cierra. No, bueno, más bien todas las entrevistas se cierra. Con la despedida del entrevistado, en todas las entrevistas. Pero de alguna manera no sé cómo he logrado que el último entrevistado de la temporada, no digo que los demás no son buenos, pero de cierta manera son los que tienen más experiencia de toda la temporada. Ah, qué padre. Eso me ha llamado mucho la atención, que llevan más años. Sí. Y pues de esta temporada tú eres el que tiene más años de experiencia en tu área. Ah, gracias. Así que con todo el orgullo, como en todas mis entrevistas, el entrevistado despide la entrevista. Entonces, Okay. Yo hasta aquí terminé mi trabajo. Muchas gracias de verdad por Muchas haberme gracias acompañado. a ti. Un gran honor. Y tú despide la temporada. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias por la invitación. Y lo que te puedo decir es lo siguiente, y se lo dirijo a todos. Compartan este video. Compartan arte de todas las personas. Pónganle un like. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse a muchos canales. Sigan a muchas personas en Instagram. Porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Nosotros que somos artistas somos los que valoramos más el arte, o deberíamos de valorar más el arte. Pero si nos llega el celo y, ay, no quiero que esta persona sea famosa, no, o sea, olvídate de eso. Comparte el arte de todos, comparte las redes de todos. Si te gusta algo de esta charla, compártela, por favor. Y así ayudas a este canal a crecer. Y por eso mencioné varios canales ahí. Claro. Porque, o sea, a mí lo que me ha enseñado, lo comparto para que todas esas personas aprendan. Y gracias por invitarme a cerrar esta temporada. Y la verdad, pues fue una charla muy grata. Y pues ojalá ahí nos escuchen. Unos comentarios ayudan, chicos, y preguntas. Y pues gracias. Gracias a ti, Irving, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.